Miren, señores, hoy celebramos 64 años de haber justiciado al dictador Rafael Leónidas Trujillo, lo que nos debe de servir para rememorar esos momentos de preservación de nuestra identidad, pero sobre todo también de nuestra democracia. La República Dominicana no fue el único país en la región que experimentó este momento de resistir una dictadura. Prácticamente América Latina pues estuvo invadida de este flagelo. Y esto hay que verlo desde el punto de vista de la región. Y tenemos casos que llenaron la humanidad, se podría incluso hasta decir, de sangre. El caso de Brasil, por ejemplo, aquella dictadura hasta el 1945, con, en este caso, el señor, un ex militar fuerte, él llevó incluso hasta el 1945, hasta que años después se suicidó de un disparo en el corazón. Estoy hablando de, sí, de Getulio Vargas. Y tenemos incluso también el caso de Ecuador, donde no se puede hablar de que fue una dictadura muy grande, pero se gestó también aquí un movimiento militar que llenó de sangre, y se puede hablar también ahí en este caso de Castro, Ujier. También tenemos el caso de Colombia, que no tiene mucha tradición, no se dio mucho la dictadura, pero se dio también un fenómeno en este caso también, y fue con Rojas Pinilla. El caso de Venezuela también con el dictador Pérez Jiménez, que posteriormente murió en España. El caso de Chile con Augusto Pinochet en el 1973, después que le da también el golpe de Estado a Salvador Allende. El caso de Argentina, cuando la dictadura que instaura, en este caso, Jorge Videla, y que posteriormente también se dio un fenómeno con el general Juan Domingo Perón, con aquella manifestación que se dio de gobierno un tanto fuerte, pese a que se había instaurado el peronismo, pero se pudo incluso generar algunos niveles electorales. Y en este caso, pues podría verse, pero tuvo sus manifestaciones. En definitiva, en Sudamérica se expresó mucho. También incluso podríamos ver el caso de Paraguay, específicamente con este dictador militar fuerte que llenó de sangre ese país, y que hablo de Alfredo Stronger, y hoy se habla incluso cuando se quiere establecer fuerza dictatorial, se habla del extranjerismo. También podríamos ver el caso de Juan María Strawberry, que fue de Uruguay, un militar que llenó de sangre ese país. Nos vamos también a América del Norte, el caso de México, que si bien es cierto no fue un país que tuvo mucha dictadura, tuvo su manifestación en algún momento, ahí lo podríamos ver, y en el 1911, desde el 1876 hasta el 1911. Y podríamos ver también incluso otros países. Podríamos ver en Centroamérica el caso de Guatemala, el caso de aquí con Efraín Río, también llenó ese país de sangre, la matanza que se dio de indígenas, y que luego incluso le valió el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú. Vemos también el caso de Honduras, donde un señor llamado Maximiliano Hernández llenó también ese país de sangre, más de 50,000 muertos. El caso del Salvador, el caso, como en caso aquí que se dio una situación grave también de dictadura, y por supuesto también llegar a Nicaragua, en este caso con los Somozas,
Somoza padre, Somoza hijo, llenaron este país de sangre. Y luego también en el caso de Honduras me refería, más que todo se dio en los años 80 cuando una junta militar lo que hizo fue que trabajó con los contras para ayudar e instalarse en el gobierno. De manera que incluso en Costa Rica, en los años 1900 se dio una dictadura, posteriormente, en este caso con Tinocón. Vimos también en 1948 que por desconocimiento de unas elecciones se generó un conflicto, 2.000 muertos. Sin embargo, pudieron en el 1948 superar la situación, incluso abolir el ejército y convertirse en uno de los países más democráticos de la región. Y quiero incluso llegar al Caribe, el caso de Cuba con Fulgencio Batista, que la revolución cubana con Fidel Castro pues lo derroca en el 1959, y el caso de Haití con Papadoc, Baby Doc, con los Duvalier y en este caso una dictadura férrea que se dio hasta llegar obviamente a la República Dominicana con Rafael Leónidas Trujillo. De manera que un recorrido en América Latina nos indica que fue una época oscura y que el plan Cóndor, como se alinearon todos para perseguir a los políticos y a los disidentes, fue lo que impactó de forma muy grave y negativa en esa época, y que no se repita más en la humanidad, en nuestra América, y que podamos tener un país seguro y que triunfe la democracia. Panorama FM 96.